continuamente. Ay, sí. Entonces, vamos a ver diferenciabilidad hoy día. Y entonces vamos a ver la definición de derivadas parciales. Bueno, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Y dice, consideremos una función de dos variables, f de u subconjunto de R2 a R, definida en un cierto abierto u de R2, y sea P un punto X sub 0 y 0, un punto de U. Vamos a definir una derivada parcial de f con respecto a X, es decir, a la primera variable de la función f, en el punto P, denotado por df de X, o f sub X de P, o f1P, o de un f de P. Todas estas notaciones las pueden ver en diferentes libros, y en el mismo libro también se puede usar la misma notación. Las diferentes notaciones para la misma derivada parcial. Y entonces la derivada parcial va a estar definida así, como el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h, y sub 0 menos f de x sub 0, y 0 partido por h. Como lo estoy evaluando en el punto P es el punto x sub 0 y sub 0. Y estoy haciendo la derivada parcial con respecto a x, entonces lo que va a variar es la primera variable. Y la segunda queda fija. Eso es lo que tenemos que pensar. Que si uno deriva con respecto a una variable, la otra queda fija y podemos pensar que es como una constante al momento de derivar. Bueno, y del mismo modo, la derivada de f con respecto a y, con respecto a la segunda variable, va a estar escrita así, donde ahora la variación va a estar en la segunda coordenada y en la primera coordenada va a quedar fijo. Y el límite y la derivada vamos a decir de que existe si es que el límite existe. Entonces, vamos a dar dos ejemplos. Ejemplo 1, f de R2 a R dada por f de x, y igual a coseno de xy más x cuadrado y. Entonces la idea es calcular las derivadas parciales de esa función. Había puesto, a ver, vamos a poner un poquito. Vamos a tratar de tener un poco de espacio. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Vamos a compartir. Ahí sí. Entonces la idea es calcular la derivada parcial de f, si está definida así. Bueno, en la clase pasada decíamos de que, bueno, hay que hacerla por definición y todo, ¿cierto? Pero si la función es continua, en este caso como el que tenemos aquí, no hay problema de pensar en que tenemos todas las propiedades y las condiciones para poder
calcular la derivada como si fuera una función de una variable. Fíjense que esa es una suma y composición y multiplicación de funciones continuas, ¿cierto? Aquí, aquí tengo una composición, coseno de xy. Adentro hay una multiplicación de funciones continuas. X cuadrado por y es una multiplicación de funciones continuas y en total tengo una suma de funciones continuas. Así que no hay problema y podemos calcular la derivada parcial de f con respecto a x usando las propiedades de la derivada. O sea, acordándonos de la derivada real. Si yo voy a derivar con respecto a x, entonces el y es fijo. Y entonces la derivada de esto va a ser coseno, la derivada de coseno es menos seno de xy, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro, tengo que derivar solo el x, porque el y en nuestro caso es una variable fija. Estoy tratando de hacer un punto. Y la derivada de xy es y. ¿Cierto? Porque la derivada de xy es la derivada solo de x, y en ese caso sería y. Y el otro lado de la suma me va a quedar 2x por y. Aquí en este caso el y no depende de x, son dos variables diferentes y por lo tanto esa sería la derivada con respecto a x. Si ahora quiero calcular la derivada parcial de f con respecto a y, esto va a ser, la derivada es menos seno de xy. Ahora el x es constante y el y es la variable, entonces me va a quedar por y, o sea, por x, más, y ahora la derivada con y, así que más x cuadrado. Esa es la derivada de esa función, de f de x, ¿cierto? ¿Por qué lo podemos hacer así? Porque la función que estamos evaluando va a ser continua en todos los valores reales, así que no hay ningún problema y por lo tanto puedo calcular la derivada como la conocemos y sin, por definición, que a veces es lo más complicado. ¿Cierto? Ya. ¿Dudas? Profe, ¿Sí? no, profe. Si en este caso, si yo derivo con respecto a x, mi incógnita, o sea, la variable y vendría siendo como una constante, ¿cierto? Como una constante c, claro. Ya, ya, Entonces, gracias. si la C multiplica, ¿cierto? Como en el caso de aquí adentro, lo que va a hacer es dejar el C y se deriva el X, que en este caso por eso es 1 por I o I solamente. Claro, ya, gracias, profe. Ya. Vamos a ver el otro ejemplo. El otro ejemplo, fíjense que es una función definida por ramas. Entonces, lo primero que tengo que ver, bueno, aquí la observación dice, el ejemplo 2, la función no es continua en 0, 0, pero sí existen ambas derivadas en 0, 0. Bueno, entonces, ¿cuál sería por qué no es continuo en 0, 0, en primer lugar? Eso habría que ver. Traten de demostrar que esa función es continua o no es continua en el 0, 0 y calcule sus derivadas en todos los valores. ¿Lo pueden hacer? Por lo menos piénsalo, les doy 3 minutos.
Ya, ¿cómo les fue con la continuidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para demostrar que es continua o que no es continua en el 0, 0? Aquí ya me dice que no es continua, así que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar la función que está como no igualada, o sea, el xy partido en x cuadrado más y cuadrado, ¿Ya? hacerle un límite a 0 Hacerle ya, ¿sí? y si ese límite fuese igual a lo que nos dice la función que es igual en x, y cuando es igual a 0, 0, entonces sería continua. Pero en este Claro. caso, como sabemos que el límite no existe, por ende no es continuo. ¿Y por qué no existe? Porque si reemplazo por los caminos, si x igual a y, me queda un medio, pero si hago x igual a 0, me queda 0. Entonces, como son distintos, no existe. Ah, muy bien, exactamente. Claro, porque para que sea continua tiene que cumplir tres cosas, ¿cierto? Que el límite exista, que la función evaluada en el punto tenga imagen, en este caso sería 0, y que el límite que existe tiene que ser igual a su imagen. Entonces son tres condiciones que debe cumplir y claro, como dice la UMA, la primera ya no funciona porque vemos de que el límite no existe haciendo dos caminos diferentes. Por ejemplo, si el x hacemos x igual a 0 y el y tiende a 0, tengo que la función es 0, así que el límite es 0. Y si x es igual a y, me queda un medio. Claro, entonces tengo dos caminos que tienden a 0 y me dan distintos valores, por lo tanto el límite no existe. Y por lo tanto la función no va a ser continua. Ahora, ¿cómo calculamos las derivadas? Fíjense que como está definida la función por rama, lo que vamos a hacer es calcular las derivadas parciales por separado, cuando xy es distinto de 0 y cuando xy es igual a 0. Cuando xy es distinto de 0, fíjense que es una división y multiplicación de funciones continuas, es decir, el mismo argumento que hicimos recién, y podemos calcular la derivada de la función así con las propiedades de derivada real. Y podemos calcular cuánto es esa derivada. A ver, vamos a tratar de hacerlo por aquí. Vamos a hacerlo acá arriba. F, ¿sí? Profe, ¿puede repetir eso que dijo de las tres cosas para que sea continua? Para que sea continua la función en un punto debe cumplir tres cosas. Que el límite de f de x, y en este caso, aunque puede ser x con rn, x, y tienda a mi cierto x sub 0 y 0, ¿cierto? Debe existir, existe el límite y ahí está, si uno lo hace por definición o si uno de camino y los caminos son distintos, ahí voy a decir que el límite no existe, ¿cierto? Esa es la primera opción. La segunda opción es, o sea, no la opción, sino la segunda condición es, la vamos a escribir acá, es que f de x sub 0, y sub 0 pertenece a la imagen de f. Eso quiere decir de que el x sub 0 y sub 0 pertenece al dominio y por lo tanto tiene su imagen. Y la tercera opción, bueno, si es que existe, ese límite es igual a L. ¿Cierto? Entonces la tercera opción, la tercera condición es que L tiene que ser igual a f de x sub 0 y sub 0. Estas son las tres cosas que uno lo escribe rápidamente cuando uno define el límite. Uno dice que el límite de f de x, y es igual a f de x sub 0 y sub 0. O sea, como que junta estas dos condiciones, esa con esa. Claro, porque tengo una igualdad y la otra también es una igualdad. Pero detrás de eso son esas tres condiciones que debe cumplir. Porque si estoy igualando cosas, primero tiene que existir la parte izquierda, es decir, tiene que existir el límite. Y si estoy igualando cosas, debe existir la parte derecha, entonces debe
existir el f de x sub 0 y sub 0, entonces el x sub 0 y 0 tiene que ser elemento del dominio y por lo tanto tiene que tener su imagen. Y entonces uno puede en realidad desglosar que la función es continua en esas tres condiciones. Que el límite exista, que exista f de x sub 0 y sub 0 o que pertenezca a la imagen y que el límite sea igual a la función evaluada en el punto. Eso es para que sea continuo. En el caso de B, fíjense de que ya en el primer ítem no funcionó porque el límite no existe. Si el límite no existe, ya la función no es continua. En ese punto. Y ahora lo que queremos hacer es ver cómo son las derivadas parciales. Entonces uno calcula las derivadas parciales por separado. Uno calcula la derivada parcial de f con respecto a x en cualquier punto x, y, donde xy es distinto del 0, 0. ¿Ya? Es distinto del 0, 0. Entonces, veo que la función aquí es una función, ¿cierto? Que es división de funciones continuas y multiplicación de funciones continuas. X por y es una multiplicación de dos polinomios. X cuadrado más y cuadrado es un polinomio y tengo la división, ¿cierto? De polinomios, así que va a ser continuo. El problema es que si el denominador es 0, y eso pasa cuando x, y es 0, pero estoy en el caso exacto de que es distinto de 0. Por lo tanto, todos los elementos del dominio está bien definida la función, y entonces la función es continua, y por lo tanto, derivar esto es derivarlo con las propiedades, no necesito usar la definición, y entonces va a ser el denominador al cuadrado, por la derivada de lo de arriba, estoy derivando con respecto a x, entonces y es constante. Entonces la derivada del de arriba es y por el de abajo, x cuadrado más y cuadrado, menos xy, ¿cierto? Por la derivada del de abajo, pero la derivada del de abajo es 2x, ¿cierto? El y cuadrado es constante, así que es 0. Entonces me queda 2x cuadrado. Entonces esta derivada me queda y x cuadrado menos 2x cuadrado es menos, entonces me queda y al cubo menos x cuadrado y, ¿cierto? Todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esa es la derivada con respecto a x. Siempre y cuando el x, y sea distinto del 0, 0. Si uno quiere hacer lo mismo, ¿cierto? Pero para ahora la derivada con respecto a y. A ver, ya voy a borrar esto. Vamos a hacerla con respecto al i. Entonces, de f a de i, yo voy a querer de nuevo que x, y sea distinto del 0, 0. Entonces me va a quedar el denominador al cuadrado. Y ahora la derivada del de arriba es x por el de abajo. Menos xy por la derivada del de abajo, que en este caso el x cuadrado es constante y el y cuadrado es la derivada, es la variable, así que me queda 2y cuadrado, entonces me va a quedar. Entonces aquí me queda x al cubo,
x al cubo menos x y cuadrado. Partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esa es la derivada con respecto a y. Ahora, ¿qué hacemos cuando vale 0? Ojalá sería bueno evaluarlo en 0 aquí, ¿cierto? Y ver cuánto da. Pero no, la vida no es tan fácil. Lo que tenemos que hacer es evaluar la función del 0, 0, pero demostrar la derivada por definición. Eso es lo que en realidad hay que hacer. Entonces, el df a de x evaluado en el 0, 0 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h, coma 0, menos f de 0, 0, evaluado en h, o sea, partido por h. Y entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Y si yo evalúo f de 0 más h, 0, fíjense que la función me da 0, porque me queda h por 0, partido por h al cuadrado más 0, es decir, 0. Menos, y si lo evalúo en 0,0, también me va a dar 0. Y eso partido por h, me queda que la derivada es 0. Si yo evalúo acá el de f a de i en 0,0, yo voy a aplicar el límite cuando h, no me quiere escribir, cuando h tiende a 0, de f de 0,0 más h menos f de 0,0 partido por h. Por la misma razón anterior, esto es 0, ¿cierto? O sea, tenemos que la derivada con respecto a x de x, y es igual a y al cubo menos x al cubo menos x cuadrado y partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, cuando x y es distinto del 0, 0 y vale 0 para x y igual al 0, 0. Porque lo hicimos por definición, ¿cierto? Un lado y calculamos el límite para el otro. Así que existe la derivada y va a ser esa de ahí. Este es un y. Por otro lado, tengo que la derivada de f con respecto a y es igual a x al cubo menos x y al cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, cuando x, y es distinto del 0, 0 y vale 0 para los x, y que es igual al 0, 0. Entonces fíjense que encontramos la derivada para todos los puntos x, y de la función. Encontramos la derivada con respecto a x y con respecto a y.
Entonces existen sus derivadas parciales en todos los puntos, pero la función no es continua en el 0, 0. Eso es como raro, ¿cierto? Por lo menos en las funciones reales no pasaba eso. Pasaba de que si la función es continua, entonces va a existir su derivada, ¿cierto? Y si existe la derivada, quiere decir que la función es continua. Aquí no tenemos esta equivalencia entre las dos. ¿Ya? Eso es un ejemplo para demostrar de que lo que pasa en los reales no siempre es lo mismo que lo que pasa en Rn, para funciones de varias variables. Y para ello, para que pase lo mismo, en realidad nos falta algo más. Y ese algo más es la diferenciabilidad. Necesito tener otra propiedad adicional para decir esa equivalencia de que continuidad y eso algo más sean equivalentes. Que ese algo más es la diferenciabilidad. Vamos a decir, consideremos una función de R2 a R definida en un abierto D, donde x sub 0 y 0 pertenecen al conjunto abierto. La función, vamos a decir que es diferenciable en ese punto, siempre y cuando cumple estas dos condiciones. En primer lugar, las derivadas parciales existen, el df de x en el punto y el de, perdón, aquí es un df de y, me equivoqué. El df de x y el df de y, de x sub 0 y sub 0 deben existir, ¿cierto? Y también debe existir este límite y tiene que ser igual a 0. Es el límite cuando x e y tiende a x sub 0 y sub 0 del valor absoluto de la función menos la función evaluada en el punto, ¿cierto? Menos la derivada parcial en el punto por x menos x sub 0, menos la derivada parcial en el punto por y menos y sub 0. Partido por x, y menos, aquí me falta un paréntesis, x sub 0, y sub 0. Fíjense de que si x, y tiende a x sub 0 y sub 0, la parte de abajo se va a hacer cada vez más chiquitita. Y por lo tanto, esta diferencia se hace pequeña también. La idea es que esta se haga pequeña. Pero con un cierto error, y ese error es las derivadas parciales que están aquí. Entonces, en realidad no voy a comparar la función evaluada en un punto cercano a x sub 0 y sub 0 al punto x sub 0 y 0, como lo que tenemos más o menos en continuidad, ¿cierto? O lo que podemos definir para que la función sea continua, ¿cierto? Y la derivada en algunos casos. Sino que también tenemos que restarle algo más, que es esto de aquí, que es con respecto a las derivadas parciales. Aquí es df de x y aquí es dfa de y. De nuevo me equivoqué y es f de y. Si ese límite es 0 y las derivadas parciales existen, vamos a decir que la función es diferenciable en un conjunto A, subconjunto de R2, si es diferenciable para todos los puntos x, y que pertenecen a. Vamos a decir que es diferenciable en el punto x sub 0, si cumple esto. Y vamos a decir que es diferenciable en un cierto conjunto, si todos los elementos del conjunto satisfacen la condición. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que necesitamos esta condición extra para funciones de varias variables. Que en el caso, fíjense que si tuviéramos funciones reales, las derivadas parciales en realidad sería solo una, sería f' de x sub 0, ¿cierto? Y entonces, esta diferencia de aquí va a eliminarse esta parte, ¿cierto? Y queda esta resta de aquí. Y si se fijan, si yo despejo este valor, si yo me lo llevo hacia el otro lado, es exactamente es la definición de derivada. ¿Lo ven o no? Yo estoy diciendo, vamos a rayar acá. Yo estoy diciendo que si yo tengo una función ahora en R, vamos a sacar el R2,
Entonces ya no va a existir esa parte y va a existir solo f' de x sub 0, ¿cierto? No va a haber eso. Y entonces no va a haber esta derivada. Y esta derivada es f'. Entonces si yo hago esta resta de aquí, f menos f de x sub 0 menos f' es igual a 0, partido por eso, porque la definición de derivada en x sub 0, uno lo puede escribir como el límite cuando x tiende a x sub 0 de x menos x sub 0 por f de x menos f de x sub 0. ¿Se acuerdan de que uno puede escribir con el h o si x tiende a x sub 0? Que se escribe así. Entonces si yo resto, en vez de colocarle igual, los resto los dos, ¿cierto? Esto va a ser una resta y entonces esto va a ser igual a 0. Fíjense que la derivada es un valor, fijo, ¿cierto? Entonces puede entrar dentro del límite sin problema. Vamos a escribir acá. Vamos a escribir entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de f' de x sub 0 menos eso. Pero si yo lo quiero que sea la resta completa, entonces voy a multiplicar por x menos x sub 0 y entonces puedo extender el denominador, ¿cierto? Fíjense que se parece bastante a lo que tenemos aquí. Es decir, si uno tiene mayor dimensión, ¿cierto? Vamos a querer tener lo mismo que está aquí, pero con estas condiciones. O dicho al revés, si uno piensa de que una función en cualquier dimensión debe cumplir esto, que sea diferenciable, debe cumplir esto de aquí, en el contexto de funciones reales es lo mismo, decir diferenciabilidad es lo mismo que decir que exista su derivada. Es lo mismo, entonces por lo tanto no se ve y no se estudia que la función sea diferenciable, porque ya de encontrar su derivada es la misma definición. En el caso de mayores dimensiones no es lo mismo, porque la derivada es derivada de qué? Depende de una variable y depende de otra, depende de tres. Entonces ahí se empieza a hacer una diferencia y por lo tanto son cosas diferentes, la derivada parcial y que la función sea diferenciable. Entonces, para resumir, entonces una función diferenciable en un cierto punto x sub 0 debe cumplir dos condiciones siempre. Que existan sus derivadas parciales y este límite tiene que ser igual a 0. Eso. Veamos ejemplos. El primero es ese, f de R2 a R dada por esa función. ¿Será que esa función es diferenciable? Entonces lo que tienen que hacer es ver que cumplan las dos condiciones anteriores, es decir, tienen que calcular sus derivadas parciales en todos los puntos, como lo hicimos en el caso anterior, como en el B. O sea, tenemos que derivar con respecto a x y distinto de 0 y después por definición en 0. ¿Ya? Y ahí encontramos sus derivadas parciales y luego después tenemos que ver de que ese límite sea igual a 0. A ver, traten de hacerlo, les doy 10 minutos para que hagan el ejercicio 1.
Ya, ¿cómo van con las derivadas parciales de las funciones A? Bien. ¿La pudieron sacar? ¿Sí? Sí, profe. ¿Y la diferenciabilidad? No, eso no entendí cómo lo hizo. Ya. Entonces, vamos a hacer las dos. ¿Alguien más? Entonces, lo primero, vamos a calcular las derivadas. Entonces, el de f de x en x, y para cualquier x y distinto del 0, 0 es, fíjense que tengo que la función es continua, no está bien definida. El único problema es el 0, 0, pero lo estoy sacando, así que no hay problema. Y entonces la derivada va a ser, escribamos la función aunque sea grande. F de x, y va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado por seno de 1 partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces la derivada con respecto, no sé si tienen problema con la derivada, la voy a escribir nomás. si me dicen que Profe, no, ¿sí? es si la raíz cuadrada ¿Sí raíz del... cuadrada? Sí, es seno de 1 partido por x cuadrado más y cuadrado. Ah, ya. No, entonces yo lo escribí mal. Mi derivada está mal. Ya, bueno, entonces hagámosla. Entonces la derivada del producto va a ser 2x, ¿cierto? Por... Profe, yo anoté con la raíz, era la que El profe salía es en con la raíz. la Profe, parece que es con la raíz. Ah, no, sí es con la raíz, sí es con la raíz. Yo lo hice sin raíz. Bollón. Vamos a revisar, vamos a revisar. Aunque ya hay Sí, varias. yo lo Ahí hice está sin con raíz, profe, raíz. me equivoqué. Ya. Ya. Entonces yo también no me equivoqué. Ya no hay Pero, problema. profe, lo siento, lo siento. Está bien, está bien. Entonces f de x, y es x cuadrado más y cuadrado por el seno de 1 partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esa es la función, ¿cierto? Y el de f de x va a ser la multiplicación de eso. Entonces la derivada del primero, estoy derivando con respecto a x, entonces el y es constante, me queda 2x por seno de 1 partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado más x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Por la derivada del seno. La derivada del seno es coseno de 1 partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado por la derivada que está adentro, que sería la derivada de la raíz, pero esta es, la raíz es x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio, ¿cierto? Entonces le voy a poner por, entonces me va a quedar menos un medio, menos un medio por x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y si era menos un medio, lo voy a derivar y me queda menos 3 medios, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro, que x es la variable y el y es fijo, así que me va a quedar 2x. 2x. Se me va el 2 con el 2, ¿cierto? Y aquí se me va esto con uno de estos. Me queda un medio, ¿cierto? Porque como es menos 3 medios, está en el denominador. Se me va un entero y me queda menos un medio. Es decir, el de f de x es igual a
2x seno de 1 partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado menos x por la raíz de x cuadrado, este es en el seno, x cuadrado más y cuadrado por coseno de 1 partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Creo que es eso. Sí, ¿le dio lo mismo? Profe, lo de dentro de la raíz debería estar elevado a 3, ¿sí? ¿O no? ¿Este de aquí? No, está bien. No, porque Sí. lo simplifiqué. Mira. Era 3 medios, pero lo simplifiqué con este de aquí. Ah, ya comprendo. Este está elevado a 1 y este está elevado a menos 3 medios. Entonces, si lo sumo, me queda 1 menos 3 medios es menos 1 medio. Si lo quieren ver así también. Si es menos 1 medio, entonces me queda en el denominador. Ya, y de la misma forma, el DF a DI, ¿cierto? No hay mucho el cambio. Va a ser 2i seno de 1 partido por x cuadrado más y cuadrado menos y ahora partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado por coseno de 1 partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Esa es la derivada en cualquier valor distinto del 0, 0. Ahora, ¿cuál es la derivada en 0, 0? Tiene que ser el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h, 0 menos f de 0, 0 partido por h. Entonces, esto es el límite cuando h tiende a 0. Y f de h es la primera coordenada. Entonces va a ser h cuadrado más 0 por seno de 1 partido por la raíz de h cuadrado más 0 al cuadrado. F de 0, 0 es 0 partido por h. ¿Cierto? Muy bien. Este raíz de h cuadrado, uno lo voy a simplificar aquí, y es h, ¿cierto? Se puede eliminar la raíz con el cuadrado. Y este h se puede simplificar con un h de acá. Así que voy a borrar y me queda así. Bueno, es menos 0, así que también lo podemos borrar. Me queda ese límite. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Lo saben? Bueno, llamemos 0, ¿cierto? 1. 1. 0. ¿Qué más? 0. ¿Qué más? 1. 1, dicen. Ya, y aquí dicen 0 por el chat. Sebastián votó 3 veces. Ya, miren, vamos a suponer que U es igual a 1 partido por H. O sea, 1 partido por H. Entonces, si H tiende a 0, ¿a dónde tiende U? U tiende a infinito, ¿cierto? Y entonces este límite va a ser cuando U, el límite, cuando U tiende a infinito, ¿cierto? De H es 1 partido por U por seno de U.
Ya, ese se parece más a un límite conocido. Si quieren lo podemos escribir así. Seno de u partido por u. ¿Y ese límite cuánto da? 0. Sí, 0. Ya, entonces tenemos que la derivada de f con respecto a x en el 0, 0 me da 0. ¿Cuánto valdrá la derivada de f con respecto a y? Yo creo que es lo mismo. Porque fíjense, lo único que va a cambiar es el h, que va a estar en la segunda coordenada. Va a estar aquí. Va a estar ahí, ¿cierto? Y entonces cuando yo lo voy a evaluar en la función es x cuadrado más y cuadrado. El x cuadrado es 0 y el y cuadrado es h cuadrado. Entonces me va a quedar h cuadrado por seno de 1 partido por la raíz de 0 al cuadrado más h al cuadrado. Así que me queda el mismo límite, por lo tanto me da 0 igual. Así que también tenemos que la derivada de f con respecto a y en 0, 0 vale 0. Lo hicimos por definición. Entonces, tenemos que hacer ese enorme cálculo, pero lo bueno es que tengo hartas cosas 0. Entonces tengo que calcular el límite y ya se me olvidó cuál era. ¿Qué tengo que hacer? F de x, así. Límite de f de x, y menos f de x 0 y 0, que en este caso sería 0, 0, 0, 0, menos la derivada de f con respecto a x en 0, 0, por x menos 0, menos df a de y de 0, 0, en y menos 0. Partido por... Ay, aquí me quedó la raya feo. Partido por la norma de x, y menos el 0, 0. Y este límite tiene que ser cuando x tiende al 0, 0. Ya, hay hartas cosas que escribir, ¿cierto? Pero esto va a ser el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de f, voy a escribir f de x, y para no escribir la función gigante, menos f de 0, 0 es 0, menos la derivada de 0, menos la otra derivada de 0. Partido por esa norma. Y la norma de eso, la norma de x, y es la raíz, perdón, es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Cierto? Porque esto de aquí es la norma de x, y. Y entonces esto es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Me tiene que dar 0. Ese límite me tiene que dar 0. Ya. Entonces, este es el límite cuando x e y tienden al 0, 0 de la función. X cuadrado más y cuadrado. Está muy arriba. X cuadrado más y al cuadrado por seno de 1 partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Todo eso partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Se parece bastante a lo que teníamos en la derivada, ¿cierto? Ya. Y entonces esto es igual. Voy a simplificar este con uno de estos. Con uno de estos que me va a quedar elevado a medio entonces. Bueno, no lo simplifiquemos todavía. Esto es el límite
cuando x e y tiende al 0, 0, de la raíz de x cuadrado más y cuadrado por seno de 1 partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ya, ¿Y eso. eso da 1? ¿Cuánto vale ese límite? ¿1? Si da 1, estamos mal porque no es diferenciable. Ese límite tiene que ser 0 y tenemos que usar los dedos para que dé 0. O sea, tenemos que convencernos que es 0. ¿Será que es 0? ¿Da 0? ¿Se parece al que calculamos delante o no? Sí, se parece Hace bastante. el mismo tipo de sustitución que el anterior. Claro. Podemos hacer, claro, del tipo h seno de 1 partido por h, exactamente igual. Y si hacemos ese cambio, fíjense que el h va a tender a ser igual, es decir, es el mismo límite anterior y por lo tanto esto es igual a 0. Y entonces mi función es diferenciable. Eso es lo que queríamos probar, ¿cierto? ¿Dudas? Entonces, en resumen, para que sea diferenciable, necesito demostrar que existen las derivadas parciales, por eso las calculamos antes, y además que el límite que calculamos recién tiene que ser siempre 0. Ah, me faltó en este límite, es con valor absoluto. Ya, pero bueno. La raíz siempre es positiva y el seno debería ser positivo, si no es con valor absoluto. ¿Ya? Entonces siempre me tiene que dar 0. Si da distinto de 0, entonces vamos a decir que la función no es diferencial. Eso es. ¿Está bien? Ya, lo voy a borrar. Sí, ya. Voy a borrarlo. Ya no me pueden decir nada porque ya lo borré. Y entonces, ese era el primer ejercicio. Y ahora, ¿qué pasará con este? Mira, dice que muestre que esta función dice que no es diferenciable en 0, 0. Ya me dicen que no es diferenciable. ¿Qué será? ¿Cuál será el problema? Tendríamos que calcular las derivadas parciales, ¿cierto? Y ver si existen. Y después ver si la diferencial es igual a 0. O sea, el límite de esa cosa grande, ¿cierto? Es igual a 0. Una de las dos debe fallar, ya que está diciendo que no es diferenciable. Si quieren la dejamos de tarea, la vemos mañana. Ya para terminar ahora la clase. Ya faltan como 5 minutos, así que no vamos a alcanzar a terminar ese ejercicio. ¿Tienen alguna duda? ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Profe? ¿Consulta? ¿Sí? Yo tengo una consulta. Con respecto al control de la próxima semana, ¿sabe más o menos cómo lo vamos a hacer? Se va a mandar ejercicios y ustedes lo van a, igual como el control, no. Se va a mandar ejercicios y lo van a tener que sacarle una foto, transformarlo en PDF y enviarlo a su respectivo profesor. Vale, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tendrán? Eso no está definido todavía. Yo creo, por lo que yo he escuchado, pero no está definido en realidad, que va a ser como 1 hora de control y quizá una media hora para que lo envíen o algo así. No, todavía no se sabe bien el detalle de cómo se va a hacer, pero debería ser más o menos de ese estilo. En el semestre pasado, cuando fue el estallido social, se hizo un control así online, pero se dio más tiempo. Pero en este caso no va a ser con tanto tiempo. No me acuerdo qué día es el control, pero creo que tiene que ser en el día de... Ah, es el viernes, sí, claro, verdad.
Sí, el día viernes en el horario de clases. Sí. ¿Y el control se va a subir en la página de cálculo 3 o se le va a mandar por correo? Están tratando de que se suba en el U virtual, pero quizás también no sé si va a resultar, así que quizás se va a mandar al correo del profesor. Es una de las dos. Muchas Ahí hay que esperar la información que mande coordinación. ¿Otra duda? El contenido del control, no me lo han preguntado, pero el contenido del control, bueno, yo creo que ya mañana o el lunes ya se va a saber, porque va a depender de dónde están cada profesor. Bueno, eso entonces, ya no tienen más dudas. Nos vemos mañana, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Chao. Profe.